Si empezase hoy a programar de cero, a aprender tecnología y a ver cómo aplicarla, esto es lo que haría. Porque es verdad que al principio sí que estaba obsesionado con que sé Java, sé C, sé JavaScript, pero no sé más cosas, y al final realmente el salto no es tan grande. Una vez coges la base de ese lenguaje, saltar a otro lenguaje no es tan complicado, ¿vale? Ya que sí que considero que es muy importante que pases a la acción y dejes un poco la teoría. La teoría está muy bien, pero si nunca pasas a la acción no te va a servir de nada la teoría. Es muchísimo más importante en este campo pasar a la acción. Por tanto, sí que os recomiendo que utilicéis un lenguaje en el que podáis hacer, por ejemplo, una página web o una aplicación móvil o cualquier otra cosa que pueda ser tangible a lo largo del tiempo, incluso en poco tiempo. Tampoco os dejéis llevar mucho por las tendencias actuales, las tendencias que se van creando, o el hype que puede ir surgiendo a lo largo de una tecnología. Durante todos estos años he visto un montón de lenguajes que han ido apareciendo, se han llevado muchísimo hype al principio y luego se han ido desinflando. Entonces sí que es importante que primero analicéis un poco qué tipo de tecnología queréis utilizar y para qué la vais a utilizar, y ya elijáis el lenguaje que vais a aplicar. Si empezase de cero en tecnología, de repente, sin tener ningún tipo de conocimiento, ¿qué es lo que haría actualmente? Vale, pues a lo largo de mi trayectoria he visto distintas barreras que he ido superando, distintos retos y distintos obstáculos que han ido apareciendo a lo largo de mi trayectoria en tecnología. Si empezase hoy a programar de cero, a aprender tecnología y a ver cómo aplicarla, esto es lo que haría. Lo primero de todo, no me obsesionaría por el lenguaje de programación con el que empiezo. Es verdad que nosotros empezamos con Java, que es el lenguaje de programación que aprendimos en la carrera, y realmente es un lenguaje de programación que en ese momento yo lo utilizaba bastante, pero realmente es muy completo ya que está orientado a objetos. Al final lo puedes desarrollar y lo puedes utilizar en muchísimas plataformas y tiene muchísimos fines. En ese momento nos decían que incluso las lavadoras se podían programar con Java. Vale, pero yo no me obsesionaría con esto, porque es verdad que al principio sí que estaba obsesionado con que sé Java, sé C, sé JavaScript, pero no sé más cosas, y al final realmente el salto no es tan grande. Una vez coges la base de ese lenguaje, saltar a otro lenguaje no es tan complicado. Vas a utilizar las mismas estructuras, lo que pasa es que se van a hacer de distinta forma, pero lo vas a aplicar a la misma lógica que tú tienes que utilizar para resolver el problema que te planteas. Entonces yo no me obsesionaría mucho por el lenguaje, sino que intentaría coger un lenguaje actual que pudiese sacarle partido y que realmente pudiese sacar algo que fuese actual y pudiese servir para ver lo que he construido. Ya que sí que considero que es muy importante que pases a la acción y dejes un poco la teoría. La teoría está muy bien, pero si nunca pasas a la acción no te va a servir de nada la teoría. Es muchísimo más importante en este campo pasar a la acción. Por tanto, sí que os recomiendo que utilicéis un lenguaje en el que podáis hacer, por ejemplo, una página web o una aplicación móvil o cualquier otra cosa que pueda ser tangible a lo largo del tiempo, incluso en poco tiempo. Ya que sí que considero que es muy importante empezar cuanto antes a construir algo que tú puedas ver lo que has ido evolucionando y que puedas sacarle partido. Por tanto, la segunda cosa que os recomiendo es que empecéis cuanto antes a construir, empecéis cuanto antes a emplearla de forma práctica todo lo que habéis aprendido. Y luego una última cosa que os recomiendo dentro de este mundo de la tecnología es que tampoco os dejéis llevar mucho por las tendencias actuales, las tendencias que se van creando o el hype que puede ir surgiendo a lo largo de una tecnología. Durante todos estos años he visto un montón de lenguajes que han ido apareciendo, se han llevado muchísimo hype al principio y luego se han ido desinflando. Por eso sí que os recomiendo que utilicéis el lenguaje para cada propósito que queráis hacer. Por eso una aplicación móvil, empecéis a diferenciar si la queréis nativa o la queréis multiplataforma. Cada uno de los paradigmas que tú elijas a la hora de desarrollar va a tener sus ventajas y sus desventajas. Una aplicación nativa la vas a tener que duplicar si la quieres hacer en iOS como en Android. Y una aplicación multiplataforma va a sacrificar el rendimiento, pero la vas a poder hacer a la vez, tanto en Android como en iOS. Entonces sí que es importante que primero analicéis un poco qué tipo de tecnología queréis utilizar y para qué la vais a utilizar, y ya elijáis el lenguaje que vais a aplicar. Si os gusta este tipo de contenido, por favor dadle al like, os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Sígueme en Ingenio Infinito.